Hay momentos en la historia de la humanidad en los que el tiempo parece detenerse y la conciencia colectiva se paraliza ante la posibilidad de su propia aniquilación, y este es precisamente uno de esos momentos, cuando tres hombres sostienen en sus manos el destino de millones, cuando sus decisiones reverberan como truenos en el tejido mismo de la civilización, cuando sus nombres se pronuncian con una mezcla de reverencia y terror que recuerda a las antiguas invocaciones de dioses y demonios. Donald Trump, Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky. Tres figuras que emergen en el escenario mundial no como simples políticos, sino como arquetipos, como encarnaciones de fuerzas históricas que Baruch Spinoza habría reconocido inmediatamente como manifestaciones de la sustancia única actuando a través de la pasión humana, del miedo colectivo, del deseo de poder que se disfraza de destino manifiesto. Pero ¿quiénes son realmente estos hombres? ¿Son actores conscientes en el drama de la historia o simplemente instrumentos de fuerzas más profundas, más antiguas, que los mueven como piezas en un tablero cósmico? ¿Y por qué la humanidad, que ha presenciado guerras mundiales, genocidios y catástrofes apocalípticas, sigue cayendo en la misma trampa milenaria de proyectar en figuras políticas el peso de profecías religiosas, como si la historia fuera un guión escrito por una divinidad caprichosa, en lugar de ser el resultado inevitable de causas y efectos naturales? Spinoza, ese judío sefardí excomulgado de Ámsterdam en 1656, ese pulidor de lentes que pulió también las ilusiones de su época hasta dejar al descubierto la estructura desnuda de la realidad, habría observado este momento con una mezcla de fascinación filosófica y horror lúcido ante la repetición eterna de los mismos patrones de comportamiento colectivo. En su tratado teológico-político, Spinoza desenmascaró la maquinaria del poder religioso, mostró cómo las instituciones sagradas manipulan el miedo a la muerte y el anhelo de inmortalidad para controlar masas enteras, para convertir seres humanos libres en rebaños obedientes que aceptan la servidumbre como si fuera salvación. ¿No es exactamente esto lo que estamos presenciando ahora? Cuando millones de personas en todo el planeta interpretan los movimientos de Trump, Putin y Zelensky no como decisiones políticas calculadas, sino como señales del fin de los tiempos, como cumplimiento de profecías bíblicas, como si estos tres hombres fueran los nuevos reyes magos trayendo no oro, incienso y mirra, sino misiles, sanciones económicas y narrativas mediáticas que envenenan la percepción colectiva de la realidad? Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad estás mirando esto en este preciso momento. ¿Qué hora marca tu reloj mientras estas palabras penetran tu conciencia? Porque necesitamos recordarnos unos a otros que no estamos solos en este viaje de despertar filosófico, que alrededor del mundo hay miles de mentes buscando comprender lo que realmente está sucediendo más allá de los titulares sensacionalistas y las narrativas oficiales. Y si estas reflexiones tocan algo profundo en ti, comparte este mensaje con alguien cercano a quien aprecias, con ese amigo que todavía se atreve a pensar por sí mismo, porque en tiempos de confusión colectiva, el mayor acto de amor es compartir claridad, y quizás, solo quizás, ese gesto simple de compartir conocimiento pueda traer bendiciones inesperadas a tu familia y a la suya. No bendiciones sobrenaturales, sino algo más real y más valioso. La bendición de la comprensión, de la lucidez, de resistir la marea de manipulación que amenaza con ahogarnos a todos. El conflicto entre Rusia y Ucrania, con Estados Unidos operando como el titiritero invisible pero omnipresente, no es simplemente una guerra territorial o una disputa sobre esferas de influencia geopolítica, es algo mucho más profundo y más perturbador.
Es la manifestación visible de una estructura de poder que Spinoza identificó hace 4 siglos, una estructura que funciona convirtiendo el miedo en moneda política, que transforma la angustia existencial en justificación para la violencia organizada, que utiliza el lenguaje de la moralidad y la justicia para encubrir intereses materiales brutalmente egoístas. Trump representa el nacionalismo instintivo, el impulso tribal magnificado a escala imperial, la voz de aquellos que sienten que su mundo está siendo invadido por fuerzas extrañas y que solo un líder fuerte, autoritario, dispuesto a romper todas las reglas del juego civilizado, puede restaurar un orden perdido que probablemente nunca existió excepto en la nostalgia distorsionada de la memoria cole. Putin encarna el revanchismo histórico, el resentimiento acumulado de un imperio que se desmoronó y que ahora busca recuperar su grandeza perdida, dispuesto a sacrificar generaciones enteras en el altar de un orgullo nacional que es, en última instancia, una forma de narcisismo colectivo, una negación de la realidad presente en nombre de una gloria pasada que también es más mito que historia. Y Zelensky, esa figura trágica elevada por las circunstancias de mero comediante a símbolo de resistencia heroica, representa la ilusión democrática, la creencia en que pequeñas naciones pueden desafiar a imperios si tienen suficiente apoyo mediático y militar de otros imperios, sin darse cuenta de que en ese juego de grandes potencias, los pequeños actores son siempre peones sacrificables, noble, es tal vez, admirables ciertamente, pero finalmente prescindibles cuando los verdaderos jugadores decidan cambiar las reglas del tablero. Pero ¿por qué llamarlos los 3 reyes de la profecía moderna? ¿Qué tienen que ver estos políticos contemporáneos con los reyes magos que, según el Evangelio de Mateo, siguieron una estrella hasta Belén para adorar a un niño que sería proclamado rey de los judíos? La conexión no es literal, sino arquetípica, estructural. Revela algo sobre cómo la mente humana necesita desesperadamente convertir eventos históricos en narrativas religiosas. Necesita encontrar significado trascendente en lo que de otro modo sería simplemente el choque caótico de intereses materiales y ambiciones personales. Los 3 reyes magos eran astrólogos, sacerdotes de religiones paganas que interpretaban los movimientos celestes como mensajes divinos, que creían que las estrellas controlaban el destino humano, que viajaron miles de kilómetros siguiendo una convicción que era, desde una perspectiva espinosista, una completa ilusión, una proyección de sus propios deseos y miedos sobre un universo indiferente. ¿No hacemos exactamente lo mismo cuando interpretamos las acciones de Trump, Putin y Zelensky como señales del Apocalipsis, como cumplimiento de profecías de Daniel o del libro de Apocalipsis, como si estos textos antiguos, escritos en contextos históricos específicos para audiencias específicas, tuvieran alguna conexión real con eventos del siglo XXI? Spinoza nos enseñó que las profecías no son predicciones del futuro reveladas por una divinidad omnisciente, sino expresiones de la imaginación humana operando bajo condiciones de ansiedad extrema, intentos desesperados de imponer orden narrativo sobre un mundo que nos aterroriza con su contingencia, con su falta de propósito inherente, con su indiferencia absoluta hacia nuestros sueños de justicia cósmica. Cuando Juan escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos, no estaba recibiendo visiones del siglo XXI. Estaba procesando el trauma de la persecución romana. Estaba creando una fantasía de venganza divina, donde los opresores finalmente serían castigados y los oprimidos finalmente serían vindicados. Una narrativa psicológicamente necesaria para una comunidad que enfrentaba la aniquilación.
Que siglos después, innumerables generaciones hayan reinterpretado ese texto, aplicándolo a sus propios contextos históricos, viendo en cada crisis política el cumplimiento inminente de esas profecías, revela no la verdad de las profecías, sino la persistencia del miedo humano, la incapacidad de aceptar que la historia no tiene director, no tiene guión, no tiene final predeterminado, sino que simplemente se despliega según las leyes naturales, de causa y efecto, acción y reacción, pasión y consecuencia. ¿Por qué entonces persiste esta necesidad de ver profecías en política, de convertir conflictos geopolíticos en dramas teológicos? Spinoza respondería que es porque la mayoría de los seres humanos no pueden tolerar vivir sin significado trascendente. No pueden aceptar que sus vidas, sus sufrimientos, sus muertes, podrían ser simplemente accidentes cósmicos sin propósito superior, sin justificación divina, sin recompensa eterna. El miedo a la insignificancia es tan poderoso, tan insoportable, que preferimos creer en narrativas apocalípticas donde nuestro sufrimiento al menos tiene sentido como parte de un plan divino, donde nuestras muertes al menos significan algo como preludios de una nueva era, donde el caos al menos es temporal antes de que un orden perfecto sea restaurado por intervención sobrenatural. Las religiones organizadas, y Spinoza lo documentó meticulosamente, han explotado este miedo durante milenios, han construido imperios enteros sobre la promesa de que el sufrimiento presente será recompensado en un más allá. Han justificado guerras, conquistas, inquisiciones, genocidios, todo en nombre de profecías que supuestamente revelan la voluntad de un Dios que curiosamente siempre parece querer exactamente lo que quieren los líderes religiosos y políticos que interpretan esa voluntad. Observemos más de cerca a estos tres actores en el escenario mundial contemporáneo, no como profetas ni como demonios, sino como seres humanos actuando bajo las limitaciones de su naturaleza, de su historia personal, de las circunstancias que los formaron. Donald Trump, nacido en la riqueza pero hambriento de reconocimiento, es fundamentalmente un narcisista que ha convertido la política en reality show, que entiende instintivamente que en la era de las redes sociales la atención es poder y el escándalo es moneda, que no tiene ideología coherente más allá de su propia glorificación, pero que ha logrado canalizar el resentimiento de millones que entienden que han sido traicionados por las élites globales, que ha resucitado un nacionalismo que los intelectuales cosmopolitas creían muerto, pero que nunca había desaparecido, solo había estado dormido, esperando un demagogo suficientemente hábil para despertarlo. Su relación con Putin es fascinante porque revela algo profundo sobre la psicología del poder autoritario. Trump admira en Putin lo que él mismo desearía ser, un líder que ha consolidado poder absoluto, que ha eliminado toda oposición significativa, que gobierna sin las molestas restricciones de instituciones democráticas, que puede ordenar el asesinato de enemigos sin enfrentar consecuencias legales. No es precisamente este tipo de admiración entre autoritarios lo que Spinoza habría identificado como manifestación de la pasión básica del deseo de poder, del conatus, ese impulso fundamental de cada ser a perseverar en su existencia y expandir su potencia, pero en este caso magnificado hasta proporciones monstruosas, no limitado por razón o ética, sino entregado completamente a la lógica del dominio. Putin, por su parte, es producto de una historia diferente pero igualmente reveladora. Ex-agente de KGB que presenció el colapso de la Unión Soviética como una humillación nacional, que ha dedicado su carrera política a restaurar lo que él percibe como la grandeza perdida de Rusia, que gobierna a través de una combinación de nacionalismo ortodoxo y represión sistemática de toda disidencia,
que ha construido una narrativa donde Occidente, específicamente la OTAN y Estados Unidos, en amenazas existenciales que justifican cualquier acción defensiva, incluyendo la invasión de países vecinos. La invasión de Ucrania en febrero de 2022 no fue, como la propaganda rusa afirma, una operación defensiva contra la expansión de la OTAN. Fue un acto de agresión imperial clásico disfrazado con lenguaje de seguridad nacional. Fue el intento de un hombre que se ve a sí mismo como heredero de Pedro el Grande y Catalina la Grande, de reescribir las fronteras postsoviéticas, de negar la existencia ama de Ucrania como nación independiente, afirmando que ucranianos y rusos son un solo pueblo. Una retórica que Spinoza habría reconocido inmediatamente como manipulación de identidades colectivas para justificar violencia, como construcción de narrativas mitológicas sobre unidad histórica que ignoran la realidad compleja y diversa de cómo las naciones realmente se forman y evolucionan a través de procesos históricos contingentes, no por designios divinos o esencias eternas. Y Zelensky, esa figura que ha capturado la imaginación global, precisamente porque no encaja en el molde tradicional del líder político, un comediante que interpretó a un presidente accidental en una serie de televisión antes de convertirse en presidente real, que se ha transformado de figura controvertida doméstica a símbolo internacional de resistencia heroica, que ha demostrado habilidad notable para movilizar apoyo occidental mientras su país es sistemáticamente destruido, representa algo diferente. La fragilidad de la soberanía nacional en un mundo donde las grandes potencias siguen operando según lógicas imperiales. La ilusión de que el derecho internacional y las instituciones globales protegerán a naciones pequeñas cuando en realidad solo protegen los intereses de los poderosos. Zelensky no es un santo ni un profeta, es un político que fue elegido en una plataforma anticorrupción y que se encontró dirigiendo una nación en guerra existencial, que ha cometido errores y ha tomado decisiones pragmáticas que sacrifican principios por supervivencia, que ha convertido la tragedia de su país en narrativa mediática que mantiene flujo constante de armas y dinero occidental, sabiendo que en el momento en que esa atención global se desvanezca, Ucrania quedará sola frente a un vecino hostil que tiene recursos prácticamente ilimitados para sostener un conflicto prolongado. Pero ¿por qué esta trinidad particular de líderes genera tanto miedo apocalíptico? ¿Por qué específicamente este conflicto se interpreta como preludio de la Tercera Guerra Mundial y el fin del mundo? Spinoza nos daría una respuesta clara y despiadada. Porque hemos construido un arsenal nuclear capaz de extinguir la civilización humana múltiples veces. Porque por primera vez en la historia tenemos la capacidad tecnológica real de cumplir las fantasías apocalípticas que las religiones han estado prometiendo durante milenios. Porque el fin del mundo ya no requiere intervención divina, sino simplemente decisiones humanas equivocadas en momentos de máxima tensión. El conflicto en Ucrania es aterrador no porque cumpla profecías antiguas, sino porque involucra directa e indirectamente a las dos mayores potencias nucleares del planeta, porque cada escalamiento del conflicto aumenta marginalmente la probabilidad de un intercambio nuclear que sería catastrófico más allá de cualquier capacidad de imaginación, porque estamos jugando con fuerzas que no podemos controlar completamente, confiando en que la racionalidad prevalecerá en el último momento, cuando la historia nos enseña repetidamente que en situaciones de crisis extrema, las decisiones humanas están dominadas por miedo, orgullo, malentendidos, errores de cálculo, no por evaluaciones sobrias de costos y beneficios. La doctrina de destrucción mutua, asegurada que mantuvo una paz tensa durante la Guerra Fría, funcionó porque ambos lados entendieron que no había victoria posible en una guerra nuclear,
solo aniquilación mutua. Pero esa comprensión dependía de sistemas de comando y control funcionando perfectamente, de líderes actuando racionalmente, incluso bajo presión extrema, de ausencia de malentendidos fatal. Y la historia está llena de momentos donde estuvimos más cerca de la guerra nuclear de lo que el público general jamás supo. Momentos donde solo la suerte o la prudencia de individuos específicos evitó la catástrofe. Stanislav Petrov en 1983, decidiendo que una alarma de misiles entrantes era un error del sistema en lugar de un ataque real. Vasily Arkhipov, en 1962, rechazando la orden de lanzar torpedos nucleares durante la crisis de los misiles en Cuba. Estos momentos revelan cuán frágil es nuestra seguridad, cuánto dependemos del juicio de individuos bajo presión inmensa, y ahora enfrentamos una situación de tres líderes, cada uno con su propia psicología compleja, cada uno operando bajo presiones domésticas e internacionales, cada uno convencido de que están defendiendo intereses nacionales vitales. Están jugando un juego de gallina nuclear donde el error de cálculo podría ser terminal. ¿No será precisamente este miedo real, material, completamente justificado por las capacidades destructivas que hemos desarrollado, lo que estamos proyectando sobre narrativas religiosas antiguas? ¿No será que estamos buscando desesperadamente significado en textos proféticos, porque no podemos tolerar la verdad spinozista de que no hay plan divino, no hay garantía de que la historia termine bien, no hay Dios interviniendo para salvarnos de nuestra propia estupidez? Las profecías apocalípticas son confortantes precisamente porque prometen que el sufrimiento tendrá fin, que los malvados serán castigados, que los justos serán recompensados, que después de la destrucción vendrá un reino perfecto. Pero Spinoza nos fuerza a confrontar una verdad más dura, que el universo no nos debe nada, que no hay justicia cósmica, que la historia simplemente sucede según causas naturales, y que si destruimos la civilización humana en una guerra nuclear, no habrá segunda venida, no habrá juicio final, no habrá reino milenario, solo silencio, solo ruinas radioactivas, solo el fin sin significado de una especie que tuvo la inteligencia suficiente para descubrir esos secretos del átomo, pero no la sabiduría suficiente para evitar usarlos para su propia destrucción. Spinoza escribió en su Ética que los seres humanos están naturalmente sometidos a las pasiones, que la mayoría vive en servidumbre a emociones que no comprenden y que no controlan, que solo a través del entendimiento racional podemos alcanzar libertad genuina, y que esa libertad consiste precisamente en comprender las causas que nos determinan, en reconocer que nuestros sentimientos de libre albedrío son ilusiones, que somos parte de la naturaleza infinita, operando según leyes necesarias, no criaturas especiales con destino trascendente. Aplicar esta perspectiva al momento presente es doloroso, porque significa aceptar que Trump, Putin y Zelensky no son agentes de profecías divinas, sino seres humanos limitados actuando según sus naturalezas, formadas por sus historias personales y los contextos que los produjeron, que sus decisiones no revelan planes cósmicos, sino simplemente el juego de pasiones humanas magnificadas por el poder político, que el resultado de este conflicto no está predeterminado por ningún dios, sino que dependerá de innumerables factores contingentes, incluyendo suerte, errores, intervenciones inesperadas, desarrollos impredecibles. Pero reconocer esto no significa resignación pasiva, al contrario, significa responsabilidad radical. Si no hay Dios que vaya a intervenir para salvarnos, si no hay plan divino garantizando un final feliz, entonces depende completamente de nosotros, de decisiones humanas, de acciones colectivas, evitar la catástrofe que podríamos provocar.
La filosofía de Spinoza no es pesimista sino realista. No niega la posibilidad de mejora, sino que ubica esa posibilidad donde realmente reside. En el entendimiento humano, en la capacidad de comprender causas y efectos, en la habilidad de actuar según razón en lugar de ser arrastrados por pasiones ciegas. Si suficientes personas pudieran ver más allá de las narrativas propagandísticas que cada lado está promoviendo, si suficientes personas pudieran reconocer que los líderes políticos no son salvadores ni demonios, sino seres humanos falibles que necesitan ser contenidos por instituciones y presión pública, si suficientes personas pudieran resistir la tentación de interpretar eventos contemporáneos como cumplimiento de profecías antiguas y en su lugar verlos como problemas políticos que requieren soluciones políticas, entonces quizás, solo quizás, podríamos evitar repetir los errores catastróficos del pasado. Pero ¿cuál es el papel de las instituciones religiosas en todo esto? ¿Por qué tantos líderes religiosos, en lugar de promover paz y comprensión, están amplificando los miedos apocalípticos, interpretando el conflicto en Ucrania como señal del fin de los tiempos, movilizando a sus seguidores para que vean este momento como cumplimiento de profecías bíblicas? Aquí es donde el análisis de Spinoza se vuelve especialmente relevante y especialmente incómodo para las instituciones religiosas. Spinoza argumentó que las religiones organizadas han funcionado históricamente como instrumentos de control político, que los sacerdotes y profetas han utilizado el miedo al castigo divino y la promesa de recompensa eterna para mantener a las masas obedientes, que las narrativas apocalípticas específicamente han sido herramientas para movilizar poblaciones hacia acciones que benefician a las élites religiosas y políticas. Cuando un pastor evangélico en Estados Unidos proclama que Trump es un instrumento de Dios para precipitar el fin de los tiempos, cuando un patriarca ortodoxo en Rusia bendice la invasión de Ucrania como guerra santa contra el occidente secular, cuando líderes religiosos de cualquier tradición interpretan conflictos políticos contemporáneos como batallas cósmicas entre bien y mal, no están revelando verdades divinas, sino ejerciendo poder político disfrazado de autoridad espiritual. Las profecías apocalípticas son especialmente útiles para justificar violencia porque prometen que el sufrimiento presente es necesario para alcanzar un futuro perfecto, que los sacrificios de hoy serán recompensados en el más allá, que la destrucción es preliminar de renovación. Esta lógica ha justificado incontables atrocidades a lo largo de la historia. Las cruzadas fueron vendidas como recuperación de Tierra Santa, preparando el camino para el retorno de Cristo. La Inquisición fue justificada como purificación necesaria antes del juicio final. La colonización de las Américas fue enmarcada como misión divina para cristianizar salvajes antes del Apocalipsis. Y ahora algunos líderes religiosos están enmarcando el conflicto en Ucrania, el ascenso del nacionalismo autoritario, la polarización global, como señales de que estamos en los últimos días, creando una profecía autocumplida, donde las personas que creen que el fin está cerca actúan de maneras que hacen más probable el fin, abandonando esfuerzos de paz porque creen que el conflicto es inevitable, aceptando violencia porque la ven como parte del plan divino, renunciando a responsabilidad. Política porque esperan intervención sobrenatural. Spinoza vio esto claramente en su propio tiempo, cuando rabinos y sacerdotes ejercían poder inmenso sobre comunidades a través del control de narrativas religiosas, cuando cuestionar las interpretaciones oficiales de las Escrituras podía resultar en excomunión o muerte, cuando las guerras religiosas en Europa habían matado millones y amenazaban con destruir la civilización europea. Su respuesta fue radical para su época y permanece radical hoy.
Las Escrituras no son revelaciones divinas que contienen verdades eternas e inmutables. Son textos humanos, escritos en contextos históricos específicos, por autores con intenciones específicas, para audiencias específicas, y deben ser interpretadas usando las mismas herramientas críticas que aplicamos a cualquier otro texto histórico, sin asumir autoridad sobrenatural, sin pretender que contienen mensajes codificados sobre eventos futuros que sus autores no podían prever. Cuando leemos el libro de Daniel o el Apocalipsis de Juan, no estamos recibiendo información sobre el siglo XXI. Estamos leyendo literatura apocalíptica producida bajo condiciones de persecución y opresión en el mundo antiguo, expresiones de esperanza desesperada de que los tiranos serían eventualmente derrocados y los oprimidos vindicados, fantasías de venganza divina que ayudaban a comunidades vulnerables a sobrevivir psicológicamente en circunstancias imposibles. Aplicar estas profecías antiguas a situaciones contemporáneas no es interpretación legítima, sino proyección. Y es proyección peligrosa porque distorsiona nuestra percepción de la realidad presente, nos impide ver eventos políticos claramente como son, nos hace interpretar acciones humanas como movimientos en un tablero cósmico cuando en realidad son simplemente resultado de intereses materiales, ambiciones personales, miedos colectivos, errores de cálculo. ¿Cuántas guerras podrían haberse evitado si las personas hubieran visto conflictos políticos como problemas negociables en lugar de como batallas entre fuerzas del bien y del mal predestinadas por escrituras sagradas? ¿Cuánto sufrimiento innecesario ha sido causado por la creencia de que ciertos eventos deben suceder porque están profetizados, creando una mentalidad fatalista que renuncia a agencia humana, que acepta destrucción como inevitable, que incluso la celebra como señal de que la salvación está cerca? Los tres líderes que estamos observando, Trump, Putin, Zelensky, son productos de sus respectivas culturas y sistemas políticos. No aparecieron de la nada, sino que fueron elevados por fuerzas sociales más grandes, por corrientes históricas que los precedieron y que continuarán después de que ellos hayan salido de escena. Trump es producto de décadas de polarización política en Estados Unidos, del colapso de instituciones mediadoras, del resentimiento de clase trabajadora blanca que vio desaparecer empleos manufactureros y sintió que las élites cosmopolitas los despreciaban, del triunfo de política espectáculo sobre debate sustantivo. Putin es producto del trauma postcomunista ruso, del caos y humillación de los años 90, cuando el país casi se desintegró, del deseo profundo de muchos rusos de recuperar el estatus de superpotencia, de una cultura política autoritaria donde el liderazgo fuerte se valora más que la democracia procesal. Zelensky es producto de la historia ucraniana de lucha entre identidades orientales y occidentales, del deseo de muchos ucranianos de integrarse en estructuras europeas y escapar de la órbita rusa, de la corrupción endémica que ha plagado la política ucraniana postsoviética. Ninguno de estos hombres es el mal encarnado ni el bien personificado. Son seres humanos complejos, operando en situaciones complejas, tomando decisiones con información imperfecta bajo presión inmensa, cometiendo errores y ocasionalmente mostrando sabiduría, pero siempre limitados por su naturaleza humana, por sus sesgos cognitivos, por las pasiones que Spinoza identificó como constantes de la psicología humana. Miedo, orgullo, ambición, resentimiento, deseo de reconocimiento, necesidad de significado. Ver a estos líderes como piezas en un tablero profético es negar su humanidad y simultáneamente negar nuestra propia responsabilidad,
Porque si todo está predeterminado por un plan divino, entonces nada de lo que hagamos importa. Nuestras acciones son irrelevantes. Solo podemos esperar y observar mientras se despliega el destino. Pero si rechazamos esa narrativa fatalista y reconocemos que estos son simplemente seres humanos con poder inmenso actuando según sus naturalezas imperfectas, entonces recuperamos agencia, recuperamos responsabilidad, recuperamos la posibilidad de intervenir, de presionar, de exigir alternativas a la escalada militar, de construir coaliciones por la paz, de resistir la marea hacia el conflicto que no es inevitable, sino que es resultado de decisiones específicas que podrían ser diferentes. La paradoja dolorosa es que precisamente en el momento en que más necesitamos claridad racional, pensamiento crítico, evaluación sobria de riesgos y alternativas, nos encontramos inundados con interpretaciones apocalípticas que nublan el juicio, con narrativas polarizadas que presentan cada lado como puro bien o puro mal, con propaganda sofisticada diseñada para manipular emociones en lugar de informar el entendimiento. Trump es presentado por sus seguidores como salvador de la civilización occidental contra el globalismo, por sus oponentes como fascista que amenaza la democracia. Putin es presentado por medios rusos como defensor de valores tradicionales contra el occidente decadente, por medios occidentales como dictador genocida comparable a Hitler. Zelensky es presentado por medios occidentales como Churchill contemporáneo, luchando contra la tiranía, por propaganda rusa como títere nazi del occidente. Todas estas narrativas contienen elementos de verdad, pero todas son fundamentalmente simplificaciones que sirven propósitos políticos específicos, que movilizan apoyo o justifican acciones, que construyen enemigos y héroes donde la realidad es mucho más ambigua y compleja. Spinoza nos enseñó que el primer paso hacia la libertad es reconocer que estamos encadenados, que la mayoría de nuestras creencias y emociones no son producto de reflexión racional, sino de condicionamiento social, de exposición selectiva a información, de identificación con grupos que proporcionan identidad y significado. Solo reconociendo estas limitaciones podemos comenzar a superarlas. Solo viendo las cadenas podemos empezar a romperlas. Aplicado al momento presente, esto significa reconocer que cada lado en este conflicto está operando según su propia narrativa, que justifica sus acciones y demoniza al oponente, que cada lado tiene medios de propaganda sofisticados, diseñados para mantener apoyo doméstico y moldear percepción internacional, que la verdad objetiva es difícil de discernir en medio de este tsunami de narrativas competitivas, pero que precisamente porque la verdad es difícil de discernir, es crítico que mantengamos el compromiso con encontrarla, que resistamos la tentación de simplemente aceptar la narrativa que confirma nuestros sesgos preexistentes, que hagamos el esfuerzo doloroso de considerar perspectivas múltiples, de verificar afirmaciones, de distinguir entre análisis y propaganda. Parte 2. La herejía necesaria, cuando la razón confronta el dogma. La historia de cómo Spinoza llegó a sus conclusiones radicales es inseparable de su contexto histórico, de las guerras religiosas que habían devastado Europa, de las persecuciones que forzaron a su familia a huir de España a Portugal y finalmente a los Países Bajos, de la excomunión que lo expulsó de la comunidad judía de Ámsterdam cuando solo tenía 23 años. El Cherem, el decreto de excomunión pronunciado contra Baruch Spinoza el 27 de julio de 1656, es uno de los documentos más duros de su tipo, declarando que nadie debía tener contacto con él, que nadie debía leer sus escritos, que era maldito en todas las direcciones, maldito al despertar y al dormir, maldito al entrar y al salir. Pero ¿cuál fue su crimen?
¿Qué había hecho este joven para merecer tan absoluta condenación? Había comenzado a cuestionar, a pensar por sí mismo, a aplicar el mismo escepticismo racional que los rabinos aplicaban al interpretar la Torá a las mismas bases de la autoridad religiosa. Había comenzado a sugerir que quizás las escrituras no eran palabra literal de Dios, sino creaciones humanas, que quizás los milagros no eran intervenciones sobrenaturales, sino malentendidos de procesos naturales, o exageraciones poéticas, que quizás Dios no era un ser personal con planes y deseos, sino la totalidad de la naturaleza operando según leyes necesarias e inmutables. Estas ideas no eran simplemente heterodoxas, eran heréticas en el sentido más profundo. Amenazaban la estructura completa de autoridad religiosa, porque si las escrituras no son revelación divina, si los milagros no demuestran favor divino, si Dios no interviene en la historia humana, entonces, ¿qué justifica el poder de sacerdotes y rabinos como intermediarios entre humanidad y divinidad? ¿Qué valida sus interpretaciones como autoritativas? ¿Qué diferencia quedaría entre religión y filosofía, entre fe y razón, entre obediencia y pensamiento libre? La comunidad judía de Ámsterdam, en 1656, era vulnerable, viviendo bajo tolerancia precaria de las autoridades calvinistas holandesas, sabiendo que cualquier escándalo podría resultar en restricciones o expulsión. Y no podía permitirse tener en sus filas a alguien cuyas ideas radicales pudieran atraer atención negativa. Pero la excomunión de Spinoza no fue simplemente cálculo político, fue expresión de un miedo más profundo, el miedo que toda institución religiosa siente ante el pensamiento genuinamente libre, ante la mente que se niega a aceptar autoridad simplemente porque es tradicional, ante el individuo que insiste en examinar todo con razón, en lugar de aceptar nada por fe. ¿Por qué las instituciones religiosas temen tanto las dudas? ¿Por qué las preguntas son vistas como amenazas en lugar de oportunidades para profundizar la comprensión? Spinoza argumentó que es porque las religiones organizadas no se basan fundamentalmente en verdad, sino en poder. No buscan principalmente iluminación, sino obediencia. No existen para liberar, sino para controlar. Esto no significa que todas las personas religiosas sean maliciosas o que toda práctica religiosa sea dañina. Significa que las instituciones, incluyendo las religiosas, tienden a preservarse a sí mismas, a resistir cambios que amenacen su autoridad, a suprimir ideas que cuestionen sus fundamentos. La historia está llena de ejemplos. Giordano Bruno quemado en la hoguera por sugerir que el universo era infinito y contenía mundos múltiples. Galileo forzado a retractarse de su afirmación que la Tierra orbita el Sol. Incontables místicos y pensadores condenados no porque sus ideas fueran falsas, sino porque eran peligrosas para el orden establecido. En nuestro tiempo, cuando observamos cómo instituciones religiosas responden al conflicto en Ucrania, vemos repetirse los mismos patrones que Spinoza identificó. Líderes religiosos eligiendo lados en conflictos políticos y presentando esa elección como mandato divino, bendiciones de armas y soldados como si Dios favoreciera un lado sobre otro, interpretaciones de eventos contemporáneos como cumplimiento de profecías que convenientemente justifican las posiciones políticas que esas instituciones ya sostenían. La Iglesia Ortodoxa rusa ha sido particularmente notoria en su apoyo incondicional a Putin, con el patriarca Kirill, describiendo la guerra como lucha metafísica contra Occidente que supuestamente promueve desfiles del orgullo gay y otros pecados, reduciendo un conflicto complejo sobre soberanía nacional, identidad cultural, poder geopolítico, a una batalla moral simplista entre valores tradicionales rusos y decadencia occidental.
Esta no es teología sino propaganda, no es discernimiento espiritual sino instrumentalización de religión para objetivos políticos, exactamente lo que Spinoza denunció hace 4 siglos. Del otro lado, iglesias evangélicas en Estados Unidos han adoptado fervientemente a Trump como figura casi mesiánica, ignorando o excusando sus obvias faltas morales, su falta de conocimiento o interés en doctrina cristiana, su vida personal que contradice prácticamente todos los valores que supuestamente profesan, porque lo ven como instrumento para sus objetivos políticos. Nombrar jueces conservadores, restringir derechos reproductivos, promover libertad religiosa, que en la práctica significa privilegio para el cristianismo conservador. La profunda ironía es que un hombre que personifica los pecados que tradicionalmente condenan, vanidad, codicia, lujuria, mentira habitual, se ha convertido en héroe de movimientos religiosos supuestamente comprometidos con humildad, generosidad, pureza, verdad. ¿Cómo es esto posible? Spinoza explicaría que es porque estas instituciones nunca se trataron realmente de los valores que profesan, sino de poder, y Trump ofrece poder, acceso al poder estatal, oportunidad de imponer su moralidad a través de ley, de resistir cambios culturales que los aterrorizan, de mantener relevancia en una sociedad cada vez más secular. La alianza entre nacionalismo autoritario y religión conservadora que estamos presenciando no es nueva, es patrón que se repite a través de la historia cuando instituciones religiosas se sienten amenazadas por modernidad, por secularización, por pluralismo. Siempre que han perdido poder cultural y político que antes daban por sentado, han tendido a aliarse con fuerzas autoritarias que prometen restaurar el orden tradicional, incluso cuando ese orden tradicional era opresivo para muchos. Incluso cuando los líderes autoritarios personalmente no comparten los valores religiosos que supuestamente defienden. Putin no es cristiano devoto en su vida personal, pero reconoce utilidad política de la ortodoxia rusa como fuente de legitimidad nacional, como diferenciador cultural de Occidente, como herramienta para movilizar apoyo conservador. Trump no es creyente sincero, pero reconoce que el apoyo evangélico es crítico para su base política, que bendiciones de líderes religiosos proporcionan cobertura moral para acciones que de otro modo serían vistas como puramente egoístas. ¿Y qué de Zelensky en esta triangulación religiosa? Es judío por ascendencia, pero secular en práctica. Representa modernidad europea, democracia liberal, sociedad plural que no subordina política a religión, y precisamente por esto se convierte en blanco perfecto para la narrativa de Putin sobre Occidente decadente que ha perdido sus raíces tradicionales. La propaganda rusa lo ha etiquetado absurdamente como nazi, ignorando que es judío y que varios miembros de su familia murieron en el Holocausto. Pero la acusación no necesita ser coherente para ser efectiva, solo necesita activar asociaciones emocionales, solo necesita crear una imagen de enemigo absoluto que justifica cualquier acción contra él. En paralelo, Zelensky ha sido canonizado por medios occidentales como santo secular, su pasado como comediante reinterpretado como preparación providencial para el papel que ahora juega, sus apariciones en video desde Kiev convertidas en gestos de heroísmo supremo, su pedido constante de más armas enmarcado como súplica justa que Occidente tiene obligación moral de cumplir sin límites. Ambas narrativas son construcciones que sirven propósitos políticos. Ambas reducen un ser humano complejo a símbolo simplificado. Pero esa simplificación es necesaria para movilizar apoyo, para mantener claridad moral en situación moralmente compleja, para resistir la ambigüedad que paralizaría la acción. Spinoza nos enseñaría a sospechar de ambas narrativas precisamente porque son tan convenientemente polarizadas,
porque presentan bien y mal sin matices, porque invocan emociones poderosas, indignación, orgullo, miedo, sin dejar espacio para análisis racional de intereses, costos, alternativas. No es que debamos ser neutrales ante la invasión rusa de Ucrania. La invasión es violación clara de soberanía nacional y causa sufrimiento masivo injustificado. Pero reconocer esto no requiere aceptar todas las narrativas occidentales sin crítica. No significa ignorar que la expansión de OTAN hacia fronteras rusas fue percibida por Rusia como amenaza existencial. No significa pretender que Ucrania es democracia perfecta sin problemas de corrupción o nacionalismo étnico. No significa aceptar que Occidente está proporcionando armas por pura benevolencia en lugar de por sus propios intereses geopolíticos en debilitar a Rusia. La perspectiva espinosista nos fuerza a ver a todos los actores como operando según sus naturalezas e intereses, no como fuerzas del bien y del mal en drama cósmico, sino como entidades con objetivos que inevitablemente entran en conflicto, porque eso es lo que hacen las entidades poderosas en sistema internacional anárquico sin autoridad superior que imponga reglas. Estados Unidos no defiende Ucrania porque ama la democracia. Lo hace porque debilitar Rusia sirve intereses estratégicos estadounidenses, porque demuestra a China que invasiones no serán toleradas, porque sostiene el orden internacional liderado por Estados Unidos que ha estado bajo presión. Rusia no invadió Ucrania para combatir nazis o proteger hablantes de ruso. Lo hizo porque una Ucrania independiente, orientada hacia Occidente, se percibe como amenaza a la zona de influencia rusa, como pérdida de territorio que Rusia ve como históricamente suyo, como humillación adicional después de perder el estatus de superpotencia. Ucrania no es simplemente víctima pasiva, sino actor con su propia agenda, buscando integración europea, rechazando dominación rusa, dispuesta a luchar hasta el final porque la alternativa es pérdida de independencia que acaban de ganar hace 3 décadas. Todas estas motivaciones son comprensibles desde las perspectivas respectivas de los actores. Ninguna requiere invocar mal absoluto ni bien absoluto. Todas pueden ser explicadas en términos de intereses materiales, identidades nacionales, percepciones de amenaza, legados históricos. Pero narrativas religiosas apocalípticas no permiten este tipo de análisis matizado. Insisten en absolutos morales, en batallas entre luz y oscuridad, en profecías que deben cumplirse, y al hacerlo distorsionan nuestra percepción de la realidad. Nos hacen menos capaces de encontrar soluciones pragmáticas, nos empujan hacia polarización máxima, donde el compromiso se vuelve imposible, porque se percibe como traición a absolutos morales. ¿Cuántas guerras se han prolongado innecesariamente porque ambos lados creían que Dios estaba de su lado, que rendirse sería traicionar voluntad divina, que continuar luchando sin importar el costo era obligación sagrada? ¿Cuánto sufrimiento innecesario ha resultado de la imposibilidad de negociar cuando el conflicto se ha sacralizado? Spinoza vivió a través de la última fase de las guerras religiosas europeas, vio cómo protestantes y católicos se masacraban mutuamente durante décadas, cada lado absolutamente convencido de su rectitud teológica, cada lado interpretando sus victorias como pruebas del favor divino y sus derrotas como pruebas de que Dios los estaba probando. Vio cómo estas guerras devastaron poblaciones enteras, destruyeron economías, retrasaron desarrollo cultural y científico. ¿Y para qué? Para determinar si la transubstanciación era literal o simbólica, si los santos debían ser venerados o no. Doctrinas que desde perspectiva externa parecen triviales, pero que para los participantes eran cuestiones de verdad absoluta sobre las cuales no podía haber un compromiso.
Su respuesta filosófica fue argumentar que todas estas disputas teológicas son en última instancia sin sentido porque se basan en malentendidos fundamentales sobre la naturaleza de Dios, sobre la relación entre Dios y naturaleza, sobre el propósito de religión. Para Spinoza, Dios no es ser personal que revela verdades a profetas selectos, que realiza milagros que violan leyes naturales, que favorece ciertas naciones o individuos sobre otros, que se preocupa por rituales o doctrinas humanas. Dios es la totalidad de la naturaleza, la sustancia infinita que existe necesariamente y de la cual todo lo demás es modo o manifestación, operando según leyes eternas e inmutables que podemos descubrir a través de razón. Esta concepción elimina completamente la posibilidad de religión revelada, de elección divina de ciertos textos como autoritativos, de intervención sobrenatural en historia humana. Elimina también la base para disputas teológicas, porque reconoce que todas las descripciones humanas de lo divino son antropomorfismos, proyecciones de cualidades humanas sobre el cosmos, útiles quizás como metáforas para inspirar comportamiento ético, pero completamente inadecuadas como descripciones literales de realidad última. Si aplicáramos consistentemente la perspectiva espinosista a conflictos contemporáneos, tendríamos que abandonar todas las narrativas que presentan ciertos líderes o naciones como elegidos por Dios, todas las interpretaciones de eventos políticos como cumplimiento de profecías, todas las justificaciones de violencia como ejecución de voluntad divina. Tendríamos que ver a Trump, Putin, Zelensky, como simplemente seres humanos, con poder inmenso actuando según sus naturalezas limitadas, no como piezas en tablero cósmico. Tendríamos que reconocer que el conflicto en Ucrania es desastre humanitario, causado por decisiones humanas fallidas, no preludio de juicio divino. Tendríamos que aceptar que no hay garantía de que la historia termine bien, que depende completamente de nosotros trabajar hacia resultados mejores, que la oración sin acción es evasión de responsabilidad. Esta perspectiva es difícil de aceptar porque nos despoja de consuelos que religión tradicionalmente ha proporcionado. La seguridad de que el universo tiene propósito, que nuestras vidas tienen significado trascendente, que la justicia eventualmente prevalecerá, que el sufrimiento será compensado en más allá, que hay plan divino dando sentido a todo. Spinoza no ofrece estos consuelos, ofrece algo diferente, la libertad de ver realidad claramente, sin ilusiones que nos mantienen en servidumbre, la dignidad de aceptar responsabilidad por nuestras acciones sin transferirla a voluntad divina inscrutable, el poder de cambiar condiciones mediante comprensión de causas en lugar de esperar milagros, la serenidad de aceptar lo que no podemos cambiar mientras trabajamos para cambiar lo que podemos. Esta es sabiduría más dura que consuelo religioso, pero también más útil, más honesta, más compatible con vivir en mundo real, donde nuestras acciones tienen consecuencias reales y donde no podemos depender de intervención sobrenatural para rescatarnos de resultados de nuestras decisiones. La herejía de Spinoza no fue simplemente negar ciertos dogmas religiosos, fue proponer alternativa completa a visión religiosa del mundo. Fue sugerir que podemos vivir vidas éticas, significativas, gozosas, sin necesidad de creer en Dios personal, en revelación sobrenatural, en inmortalidad personal, en juicio final. Esta fue la herejía suprema porque amenazaba a hacer obsoleta la religión como institución, porque sugerir que la filosofía racional podría proporcionar todo lo que religión proporciona, excepto las ilusiones, que podríamos comprender el universo mejor mediante ciencia que mediante escrituras, que podríamos vivir éticamente mediante comprensión de naturaleza humana, que mediante obediencia a mandamientos divinos,
Las instituciones religiosas de su tiempo entendieron perfectamente la amenaza que representaba. Por eso la excomunión fue tan absoluta, por eso sus libros fueron prohibidos, por eso hasta sus amigos filosóficos a menudo distanciaban sus propias ideas de las suyas por miedo a ser asociados con tal herejía radical. Pero la verdad de las ideas no depende de su aceptabilidad institucional, y la influencia de Spinoza creció gradualmente a pesar de toda la oposición, inspirando la Ilustración, contribuyendo al desarrollo de crítica bíblica moderna, proporcionando fundamento filosófico para separación de Iglesia y Estado, anticipando muchos desarrollos en ciencia y ética que sólo se volverían ampliamente acepta 2 siglos después. Hoy, aunque pocas personas se identifican como espinozistas, muchas de sus ideas se han vuelto sentido común en culturas seculares. Que las escrituras deben ser interpretadas históricamente, no literalmente. Que los milagros violan leyes naturales y por lo tanto no ocurren. Que Dios, si existe, no interviene en asuntos humanos. Que la ética puede ser fundamentada en naturaleza humana sin necesidad de revelación divina, que la libertad consiste en comprender causas que nos determinan no en alguna capacidad mística de actuar sin ser determinados. Aplicar la perspectiva espinocista al momento presente significa resistir todas las narrativas que intentan convertir conflictos políticos en batallas cósmicas, todas las interpretaciones que ven a líderes políticos como profetas o anticristos, todas las predicciones que anuncian fin del mundo como inminente. Significa insistir en análisis racional de intereses, causas, consecuencias probables. Significa rechazar tanto la demonización absoluta de enemigos como la santificación absoluta de aliados. Significa reconocer que todos los líderes políticos son seres humanos imperfectos, actuando bajo limitaciones, presiones, sesgos, que ninguno merece adoración ni total condenación, que todos deben ser evaluados según sus acciones reales y sus consecuencias reales, no según narrativas míticas que construimos alrededor de ellos. Para Spinoza, la libertad humana no consiste en capacidad mágica de actuar sin ser determinados por causas, sino en comprender las causas que nos determinan, porque esa comprensión nos permite actuar estratégicamente en lugar de ser arrastrados ciegamente por pasiones que no entendemos. Si podemos comprender qué motiva a Trump, Putin, Zelensky, si podemos ver las presiones domésticas e internacionales bajo las que operan, si podemos analizar los sistemas políticos que los produjeron y los sostienen, entonces podemos identificar puntos de Inter Partus, parte 2, la herejía necesaria. Cuando la razón confronta el dogma, continuación en Sion, podemos ejercer presión donde sea más efectiva. Podemos construir coaliciones que limiten sus capacidades destructivas. Podemos imaginar alternativas que actualmente parecen imposibles porque estamos atrapados en marcos conceptuales que asumen que el conflicto es inevitable, que la escalada es irreversible, que solo podemos elegir de qué lado estamos en lugar de cuestionar la lógica del conflicto mismo. Esta es la libertad que el pensamiento espinocista ofrece, no la ilusión reconfortante de que nuestras oraciones cambiarán la voluntad de un Dios que tiene plan fijo, sino la posibilidad real de que nuestra comprensión puede cambiar condiciones materiales que producen resultados que queremos evitar. Pero ¿cómo llegamos a esta comprensión cuando estamos constantemente bombardeados con propaganda de todos lados? Cuando algoritmos de redes sociales nos muestran contenido que confirma nuestros sesgos preexistentes, cuando instituciones mediáticas tienen sus propias agendas políticas, cuando distinguir verdad de mentira se ha vuelto tan difícil que muchos simplemente se rinden y eligen creerlo que les hace sentir mejor o lo que confirma su identidad tribal.
Este es el desafío epistemológico de nuestro tiempo, y Spinoza curiosamente anticipó algo de esto en su análisis de cómo la imaginación, la razón y la intuición funcionan como modos diferentes de conocimiento. La imaginación opera mediante asociaciones, imágenes, emociones. Es el modo en que la mayoría de la gente recibe información política, respondiendo a narrativas dramáticas, a símbolos poderosos, a identificaciones emocionales con líderes o movimientos. La razón opera mediante análisis lógico, evaluación de evidencia, consideración de alternativas, pero requiere esfuerzo, disciplina, voluntad de suspender juicio hasta tener información suficiente, capacidad de tolerar incertidumbre. La intuición, el nivel más alto de conocimiento para Spinoza, ve directamente la necesidad de las cosas, comprende cómo todo está conectado en la sustancia infinita. Pero este nivel es raramente alcanzado y difícil de distinguir de sentimientos subjetivos de certeza que pueden ser completamente ilusorios. La mayoría de las personas están operando principalmente desde la imaginación cuando interpretan eventos políticos. Están respondiendo emocionalmente a narrativas que activitan sus miedos o sus esperanzas. Están proyectando sus propios deseos y ansiedades sobre líderes que se convierten en pantallas para esas proyecciones. Trump funciona como tal pantalla perfecta porque es deliberadamente ambiguo, contradictorio, impredecible. Puede ser interpretado como salvador o como destructor dependiendo de las ansiedades del intérprete. Putin también, para sus seguidores, es líder fuerte restaurando grandeza rusa. Para sus oponentes es tirano genocida, amenazando orden mundial. Zelensky, héroe trágico para Occidente, títere y provocador para Rusia. Estas interpretaciones contradictorias no reflejan principalmente quiénes son estos hombres realmente, sino qué necesitan creer sobre ellos las personas que los interpretan, qué roles necesitan que jueguen en sus propios dramas psicológicos sobre el estado del mundo. Spinoza argumentó que solo podemos liberarnos de estas ilusiones mediante el ejercicio riguroso de la razón, mediante el compromiso de examinar nuestras propias creencias críticamente, de reconocer cuándo estamos siendo motivados por emociones en lugar de por comprensión clara, de distinguir entre lo que sabemos con certeza y lo que meramente imaginamos o deseamos que sea cierto. Aplicado a conflictos contemporáneos, esto significa reconocer honestamente cuánto no sabemos, cuánta incertidumbre genuina existe, cuántas narrativas contradictorias circulan que no pueden todas ser verdaderas. Significa resistir la tentación de simplificar complejidad en binarios morales convenientes. Significa buscar información de fuentes múltiples, incluyendo aquellas que contradicen nuestras inclinaciones, no para aceptar propaganda enemiga como verdad, sino para entender cómo diferentes lados están enmarcando el conflicto, qué intereses están defendiendo, qué miedos están expresando. Este trabajo es agotador y la mayoría de la gente no tiene tiempo, energía o entrenamiento para hacerlo consistentemente. Por eso las instituciones mediáticas son tan poderosas, porque delegan en ellas la tarea de filtrar información, de decidir qué es importante, de proporcionar marcos interpretativos. Pero estas instituciones tienen sus propios sesgos, sus propios intereses económicos y políticos, sus propias limitaciones de conocimiento. Los medios occidentales han sido notoriamente parciales en su cobertura del conflicto ucraniano, legítimamente escandalizados por la invasión rusa, pero a menudo incapaces o no dispuestos a proporcionar contexto histórico sobre la expansión de OTAN, sobre el golpe de Maidán en 2014, sobre el tratamiento de minorías rusas en Ucrania, sobre el papel de batallones nacionalistas ucranianos con ideologías problemáticas, sobre los intereses geopolíticos occidentales en prolongar el conflicto para debilitar a Rusia, incluso si eso significa más sufrimiento ucraniano.
Los medios rusos son obviamente herramientas de propaganda estatal que operan bajo censura estricta, pero el hecho de que sean obviamente propagandísticos no significa que los medios occidentales sean objetivos, solo que su propaganda es más sofisticada, más difícil de detectar porque coincide con nuestros propios sesgos culturales. Aquí es donde la perspectiva espinosista se vuelve especialmente valiosa. Nos enseña a desconfiar de todas las narrativas que presentan una versión como completamente verdadera y otra como completamente falsa, a reconocer que todos los actores están operando desde sus propias perspectivas limitadas, que todos tienen incentivos para distorsionar la realidad de maneras que sirvan sus intereses. Esto no es relativismo que declara que no hay verdad objetiva, es realismo epistemológico que reconoce que acceder a verdad objetiva es difícil cuando todos los canales de información están contaminados por interés, que debemos hacer el trabajo de triangular entre fuentes múltiples, de identificar dónde diferentes versiones convergen como probablemente más cercanas a la realidad, de reconocer dónde permanecen genuinamente inciertas las cosas y resistir la tentación de llenar esa incertidumbre con creencias convenientes. Las instituciones religiosas, como observó Spinoza, han explotado históricamente la dificultad epistemológica de acceder a verdad. Han proclamado que poseen conocimiento especial revelado por Dios que está más allá del escrutinio racional. Han exigido fe como virtud precisamente porque es aceptación de afirmaciones sin evidencia adecuada. Esta estructura de autoridad epistémica es fundamentalmente incompatible con pensamiento crítico. Por eso las religiones han tendido a oponerse a la ciencia, a la filosofía crítica, a cualquier forma de investigación que no acepte sus premisas como incuestionables. La Inquisición no quemaba herejes porque tuvieran argumentos débiles, sino precisamente porque tenían argumentos fuertes que amenazaban doctrinas establecidas, porque el método de investigación libre que representaban si se permitía florecer, eventualmente socavaría toda la estructura de autoridad religiosa. En nuestro contexto contemporáneo, vemos dinámicas similares cuando instituciones religiosas denuncian el pensamiento crítico como arrogancia humana, cuando equiparan duda con falta de fe, cuando presentan la sumisión intelectual como virtud espiritual. Evangélicos estadounidenses que apoyan a Trump a menudo descartan críticas como ataques de élites seculares que odian a Dios. No porque tengan respuestas substantivas a las críticas, sino porque han construido una identidad de grupo basada en ser perseguidos por el mundo secular, donde cualquier crítica externa confirma su narrativa de persecución y por lo tanto fortalece cohesión grupal en lugar de provocar reflexión. Ortodoxos rusos que apoyan a Putin operan similarmente, descartando críticas occidentales como hipocresía de naciones que han invadido múltiples países, que han causado caos en Medio Oriente, que han bombardeado Yugoslavia, Irak, Libia, que no tienen autoridad moral para juzgar a Rusia. Hay verdad en estas acusaciones de hipocresía. Occidente definitivamente tiene historial problemático de intervenciones militares justificadas con retórica humanitaria. Pero señalar hipocresía occidental no justifica agresión rusa. Ambas cosas pueden ser verdaderas simultáneamente. La invasión puede ser injustificada independientemente de si quienes la critican tienen historial limpio. Esta es otra trampa que Spinoza nos ayuda a evitar. El argumento tu quoque, la falacia de señalar hipocresía del crítico para evitar responder a la crítica. Spinoza insistía en que la verdad de una afirmación es independiente de la fuente, que debemos evaluar argumentos según su mérito lógico y evidencial, no según quién los pronuncia. Si un mentiroso habitual dice que 2 más 2 es 4, la afirmación
No se vuelve falsa por ser pronunciada por mentiroso, permanece verdadera independientemente de la fuente. Aplicado a geopolítica, esto significa que podemos reconocer simultáneamente que la invasión rusa de Ucrania es violación de soberanía nacional y crimen de guerra, y que Estados Unidos ha cometido violaciones similares en el pasado, y que el orden internacional actual es hipócrita porque solo castiga violaciones cuando son cometidas por adversarios de las potencias dominantes, mientras ignora o excusa violaciones cuando son cometidas por aliados. Todas estas cosas son verdaderas. Sostener múltiples verdades simultáneamente es señal de madurez intelectual, no de confusión o falta de compromiso moral. Pero las narrativas polarizadas que dominan el discurso público no permiten esta complejidad. Insisten en que debemos elegir un lado, que cualquier crítica de nuestro lado es ayudar al enemigo, que reconocer defectos en nuestra narrativa es traición. Esta es la lógica de guerra total, aplicada al dominio ideológico. Y es exactamente la lógica que las guerras religiosas del tiempo de Spinoza empleaban. No podías criticar tu propia secta sin ser acusado de herejía. No podías reconocer méritos en posiciones teológicas opuestas sin ser sospechado de simpatía con el enemigo. No podías proponer compromisos sin ser denunciado como tibio, como en la Odisea del Apocalipsis, que Dios escupiría de su boca por no ser ni frío ni caliente. Spinoza rechazó completamente esta lógica. Insistió que la verdad no tiene partido, que debemos seguir argumentos donde quiera que conduzcan independientemente de si favorecen nuestras preferencias políticas o religiosas, que la integridad intelectual requiere estar dispuesto a cambiar de opinión cuando la evidencia lo exige, que el compromiso con la verdad es más fundamental que el compromiso con cualquier causa particular. Esta posición es casi imposible de mantener en contextos de conflicto intenso, por eso tan pocos lo hacen. Por eso Spinoza fue figura tan solitaria en su tiempo, y por qué pensadores genuinamente independientes son tan raros en cualquier tiempo. La presión social para conformarse con la narrativa del grupo es inmensa. El costo de disentir puede ser alto. La recompensa de conformarse es pertenencia, aceptación, claridad moral que viene de identificarse completamente con un lado. Renunciar a estas recompensas para mantener independencia intelectual requiere fortaleza psicológica considerable, requiere tolerar la ansiedad de incertidumbre, requiere aceptar aislamiento social. Requiere resistir la tentación humana natural de tribalismo, que nos hace sentir seguros siendo parte de un grupo grande, que comparte nuestras creencias y odia a nuestros enemigos. Spinoza vivió esta experiencia directamente, expulsado de su comunidad de origen, evitado por muchos que temían ser asociados con él, viviendo modestamente de pulir lentes porque no podía obtener posición académica debido a sus ideas heréticas, rechazando ofertas que habrían requerido compromiso de su independencia intelectual. Su compensación fue la libertad de pensar y escribir lo que consideraba verdadero sin restricciones externas. La satisfacción de vivir según sus propios principios racionales, la serenidad que viene de aceptar la necesidad de todas las cosas, incluyendo su propia posición marginal en sociedad. Esta es la beatitudo espinosista, la bendición o dicha que viene de comprender cómo uno está conectado con la totalidad de la naturaleza, de aceptar lo que no puede ser cambiado mientras se trabaja para cambiar lo que puede, de vivir según razón en lugar de ser arrastrado por pasiones desordenadas. Pero ¿cuántas personas están dispuestas o son capaces de pagar este precio? ¿Cuántos pueden tolerar la soledad intelectual que viene de rechazar narrativas tribales? La mayoría necesita desesperadamente pertenencia, identidad, certeza moral, y las religiones tradicionales han proporcionado estas cosas durante milenios a cambio de obediencia intelectual.
En nuestro tiempo secular, las ideologías políticas han heredado este rol, proporcionando identidades tribales, narrativas morales simplificadas, claridad sobre quiénes son los buenos y quiénes son los malos, sentido de propósito en luchar contra el mal percibido. Trump no es solo político para sus seguidores, es símbolo de resistencia contra fuerzas que perciben destruyendo su mundo. Putin no es solo líder para nacionalistas rusos, es restaurador de grandeza perdida. Zelensky no es solo presidente para sus partidarios occidentales, es encarnación de valores democráticos luchando contra tiranía. Todas estas son proyecciones que dicen más sobre necesidades psicológicas de quienes las hacen que sobre realidades de los líderes mismos. Spinoza nos llama a renunciar a estas proyecciones, a ver a los líderes políticos como simplemente son, seres humanos con poder considerable actuando según sus naturalezas limitadas, sus intereses percibidos, las presiones que enfrentan, no santos ni demonios, no profetas ni anticristos, no salvadores ni destructores cósmicos, solo humanos con todas las limitaciones que eso implica. Esta desacralización de la política es profundamente liberadora porque nos libera de dependencia emocional excesiva en figuras políticas, porque nos permite evaluarlos pragmáticamente según resultados reales en lugar de según promesas mesiánicas, porque nos protege de la desilusión inevitable que viene cuando líderes carismáticos inevitablemente fallan en cumplir expectativas imposibles que hemos proyectado sobre ellos. Pero también es profundamente inquietante porque nos fuerza a aceptar que no hay Salvador venidero, que no hay solución simple a problemas complejos, que el progreso requiere trabajo tedioso de construir instituciones, de comprometer, de aceptar mejoras incrementales en lugar de esperar transformación revolucionaria. Las narrativas apocalípticas son atractivas precisamente porque prometen que el sufrimiento presente será vindicado pronto, que los malvados serán castigados, que un nuevo orden perfecto emergerá de las cenizas del viejo. Spinoza ofrece algo menos dramático, pero más realista. La posibilidad de mejora gradual mediante comprensión creciente, de reducción de sufrimiento mediante mejor organización social, de incremento de libertad humana mediante expansión de conocimiento y razón, pero sin garantías, sin certeza de progreso inevitable, sin promesas de utopía final. Solo la posibilidad abierta de que podemos hacer las cosas mejor si trabajamos para comprender y cambiarla. Es causas que producen los resultados que queremos evitar. Este es el mensaje que las instituciones religiosas encuentran tan amenazante. Por eso respondieron a Spinoza con excomunión y censura. Por eso sus ideas permanecieron peligrosas durante siglos. Por eso incluso hoy muchos lo consideran ateo nihilista, destruyendo valores morales, cuando en realidad estaba intentando establecer ética más sólida, basada en comprensión de naturaleza humana, en lugar de en mandamientos divinos arbitrarios. La religión organizada necesita que las personas crean que sin revelación divina, sin amenaza de castigo eterno, sin promesa de recompensa celestial, la moralidad colapsaría, que los humanos se volverían bestias, sin restricciones externas impuestas por autoridad sobrenatural. Spinoza demostró lo contrario, que podemos derivar principios éticos de comprensión de qué conduce a florecimiento humano y qué conduce a sufrimiento, que el interés propio racionalmente comprendido nos lleva a cooperación y compasión porque reconocemos que nuestro bienestar está entrelazado con el bienestar de otros, que vivir según razón es más satisfactorio y más sostenible que vivir según pasiones desordenadas o miedo a castigo divino. Aplicado al conflicto actual,
Esta perspectiva sugiere que la paz no vendrá de que todos se conviertan a la religión correcta o adopten la ideología correcta. Vendrá de comprender que intereses materiales de todas las partes son mejor servidos por negociación que por guerra prolongada, que el costo de continuar luchando eventualmente excederá cualquier beneficio posible de victoria, que la salte. Relativas a negociación son peores para todos. Esta es lógica racional simple, pero es increíblemente difícil de implementar cuando el conflicto ha sido sacralizado, cuando rendirse se percibe como traición a mártires que ya han muerto, cuando comprometer es visto como debilidad que invita más agresión, cuando ambos lados creen que el tiempo está de su lado y que eventualmente pueden ganar victoria total. Las instituciones religiosas que promueven interpretaciones apocalípticas del conflicto están activamente saboteando las posibilidades de paz porque están convirtiendo un conflicto político negociable en batalla cósmica entre bien y mal, donde el compromiso es imposible. Cuando el patriarca Kirill presenta la guerra como defensa de civilización cristiana tradicional contra decadencia occidental, está haciendo imposible que creyentes ortodoxos rusos acepten negociación con Occidente sin sentir que están traicionando a Dios. Cuando pastores evangélicos estadounidenses presentan apoyo a Ucrania como cumplimiento de profecía bíblica o como parte de lucha contra fuerzas satánicas, están haciendo imposible que sus seguidores consideren alternativas pragmáticas a escalada militar continua. Estas narrativas religiosas están literalmente haciendo más probable la catástrofe nuclear que temen porque están eliminando el espacio para soluciones racionales a conflicto político. ¿No será que la verdadera fe, como Spinoza sugirió, comienza cuando las certezas se quiebran? ¿No será que el momento más importante espiritualmente no es cuando recibimos respuestas, sino cuando aprendemos a vivir con preguntas? ¿No será que la madurez religiosa genuina implica renunciar a la necesidad de certeza absoluta, de profecías garantizadas, de narrativas simples, donde sabemos exactamente quién es bueno y quién es malo? Las instituciones religiosas temen estas preguntas porque revelan que su poder depende de mantener a las personas en estado de dependencia, convencidas de que necesitan intermediarios para acceder a lo divino, que necesitan autoridades para decirles qué pensar, que necesitan textos sagrados interpretados por expertos para saber cómo vivir. Spinoza demostró que no necesitamos nada de esto, que cada persona tiene capacidad para razonar, para comprender principios éticos básicos, para vivir significativamente sin necesidad de revelación sobrenatural, que de hecho liberarnos de estas dependencias es condición para alcanzar libertad y felicidad genuinas. Esta es la herejía que permanece peligrosa, la idea de que no necesitamos religión organizada, que podemos vivir espiritualmente profundas vidas guiadas por razón y comprensión en lugar de por fe y obediencia. Por eso Spinoza fue excomunicado, por eso sus libros fueron prohibidos, por eso incluso filósofos que admiraban su pensamiento a menudo lo criticaban públicamente mientras incorporaban sus ideas privadamente. Hoy, cuando observamos cómo instituciones religiosas responden a crisis contemporáneas ofreciendo no sabiduría, sino narrativas apocalípticas que aumentan el miedo, no comprensión, sino certezas falsas que impiden pensamiento crítico, no paz, sino justificaciones para violencia continua. Necesitamos la herejía espinosista más que nunca. Necesitamos su llamado a pensar por nosotros mismos, a rechazar autoridades que demandan obediencia ciega, a buscar verdad donde quiera que conduzca, sin miedo a que contradiga doctrinas tradicionales, porque solo mediante este tipo de pensamiento libre, riguroso, honesto,
Podemos esperar navegar las crisis que enfrentamos sin caer en las trampas que han destruido civilizaciones anteriores. Parte 3. El Apocalipsis, que ya está aquí. La paradoja final que Spinoza nos fuerza a confrontar es que el apocalipsis que tememos, el fin del mundo que las profecías prometen, ya está aquí, ha estado aquí siempre, no como evento único futuro, sino como estructura permanente de la existencia humana. Cada generación ha creído que vivía en los tiempos finales, que los signos de su época apuntaban inequívocamente hacia inminente juicio divino, que el mundo tal como lo conocían estaba a punto de terminar. Los primeros cristianos esperaban el retorno de Cristo dentro de sus vidas. Pablo escribió cartas asegurando a comunidades que no necesitaban preocuparse por el futuro distante, porque el fin llegaría pronto. Cuando Cristo no regresó en la primera generación, la expectativa se ajustó, pero no desapareció. Cada crisis subsecuente, cada desastre natural, cada guerra, cada plaga fue interpretada como señal de que ahora sí, finalmente, las profecías se cumplirían. 2000 años después, seguimos esperando. Seguimos interpretando eventos contemporáneos como únicamente apocalípticos. Seguimos creyendo que nuestra generación es especial, que somos nosotros quienes presenciaremos el fin. Pero ¿qué revela esta repetición eterna de expectativa apocalíptica? Desde perspectiva espinosista, revela algo fundamental sobre la psicología humana, sobre nuestra incapacidad de aceptar la contingencia pura de la existencia, sobre nuestra necesidad desesperada de significado trascendente que nos eleve sobre el flujo caótico de eventos históricos. Queremos creer que nuestra época es especial porque no podemos tolerar pensar que somos solo una generación más en cadena interminable de generaciones, que nuestros sufrimientos no son más significativos que los de incontables generaciones anteriores, que cuando muramos el mundo continuará sin nosotros como si nunca hubiéramos existido. El Apocalipsis promete que no, que nuestra época es única, que somos testigos de culminación de historia, que nuestras experiencias tienen significado cósmico porque estamos presenciando el final de los tiempos. Esta es la suprema vanidad disfrazada de humildad religiosa. Es narcisismo colectivo que no puede aceptar que el universo no se preocupa por nosotros más de lo que se preocupó por cualquier otra generación. Spinoza nos libera de esta vanidad no ofreciendo consuelo, sino ofreciendo verdad. Somos parte de la naturaleza infinita. Modos finitos de la sustancia eterna, ni más ni menos importantes que cualquier otra manifestación temporal de lo eterno. Nuestra época no es especial, nuestros conflictos no son únicos, nuestros líderes no son profetas ni anticristos, sino simplemente humanos, actuando según sus naturalezas en circunstancias que los producen y los limitan. Trump, Putin, Zelensky pasarán. Sus nombres eventualmente serán olvidados, como los nombres de casi todos los líderes políticos son eventualmente olvidados. Las crisis que parecen tan monumentales ahora se volverán notas al pie en libros de historia que pocas personas leerán. Esta perspectiva no es deprimente, sino liberadora. Nos libera del peso de creer que todo depende de nosotros, que debemos salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde, que el destino de la humanidad pende de nuestras decisiones en este momento único. Pero simultáneamente, esta perspectiva no conduce a pasividad nihilista, sino a responsabilidad madura, porque si no hay plan divino, si no hay destino garantizado, si no hay segunda oportunidad en más allá, entonces este momento, este mundo, esta vida, es todo lo que tenemos. Y lo que hagamos con ello importa precisamente porque no hay significado trascendente, porque el único significado es el que creamos mediante nuestras acciones,
porque las consecuencias de nuestras decisiones son reales y finales. El conflicto en Ucrania importa no porque cumpla profecías antiguas, sino porque personas reales están sufriendo, muriendo, perdiendo sus hogares, sus familias, sus futuros. El riesgo de guerra nuclear importa no porque sea señal del juicio final, sino porque podría extinguir la civilización humana que ha tomado milenios construir. El ascenso del autoritarismo importa no porque señale el reinado del anticristo, sino porque amenaza libertades que generaciones anteriores lucharon para establecer. Desde esta perspectiva, cada momento es apocalíptico en el sentido etimológico original de la palabra. Apocalipsis significa revelación, descubrimiento, no destrucción. Cada momento revela algo sobre la naturaleza de la realidad, sobre quiénes somos, sobre qué valoramos realmente en oposición a lo que profesamos valorar. El conflicto en Ucrania ha revelado que el orden internacional, basado en reglas que Occidente proclamaba después de la Segunda Guerra Mundial, era siempre más aspiración que realidad, que las grandes potencias siguen operando según lógicas de poder cuando sus intereses vitales están amenazados, que las instituciones internacionales solo funcionan cuando las potencias dominantes están de acuerdo en usarlas. Ha revelado también que las sociedades occidentales están más dispuestas a defender valores democráticos cuando las víctimas son europeas blancas que cuando son africanas, árabes o asiáticas, revelando racismo persistente en cómo se valoran vidas humanas diferentes. Ha revelado que Rusia está dispuesta a sacrificar generaciones de jóvenes y su economía para recuperar territorios que considera suyos por derecho histórico, revelando cuán poderoso permanece el nacionalismo como fuerza motivadora incluso en su puesta era globalizada. Ha revelado que Ucrania está dispuesta a luchar hasta la destrucción casi total antes que aceptar dominación rusa, revelando cuán profundamente valoran su independencia recién ganada. Todas estas revelaciones son valiosas, no porque cumplan profecías, sino porque nos muestran verdades incómodas sobre el mundo real, sobre cómo realmente funciona el poder, sobre qué realmente motiva las acciones de estados y líderes más allá de su retórica oficial. Spinoza valoraba verdad sobre consuelo, prefería comprensión dolorosa sobre ilusión reconfortante, y este momento está ofreciendo abundante comprensión dolorosa si estamos dispuestos a mirarla directamente sin filtros de ideología o religión. Vemos que la democracia liberal occidental, que supuestamente había triunfado al final de la Guerra Fría, está bajo presión inmensa, erosionándose desde adentro por polarización, desinformación, pérdida de fe en instituciones, emergencia de movimientos autoritarios. Vemos que China está observando cuidadosamente cómo Occidente responde a Ucrania, para calibrar cuánto riesgo enfrentaría si intenta recuperar Taiwán. Vemos que las armas nucleares que fueron inventadas para asegurar paz mediante destrucción mutua asegurada están creando situaciones donde el uso accidental o intencional se vuelve más probable cuanto más se prolongan conflictos convencionales entre potencias nucleares o sus proxies. Estas son revelaciones apocalípticas en el sentido verdadero, descubrimientos sobre la estructura real del mundo que habíamos preferido no confrontar, verdades que nuestras narrativas oficiales ocultaban, pero que crisis como esta traen a la superficie. ¿Y qué hacemos con estas revelaciones? Las narrativas religiosas tradicionales dicen que debemos arrepentirnos, orar, prepararnos para juicio divino, aceptar que todo está en manos de Dios y que solo podemos esperar su voluntad. Spinoza dice algo radicalmente diferente. Debemos usar estas revelaciones para comprender mejor las causas que producen los efectos que observamos,
Debemos ajustar nuestras expectativas para que sean más realistas. Debemos cambiar nuestras acciones en respuesta a comprensión mejorada. Debemos abandonar ilusiones reconfortantes que nos impiden ver y actuar efectivamente sobre problemas reales. Aplicado al momento presente, esto significa varias cosas específicas y prácticas. Primero, debemos abandonar la expectativa de que hay solución simple o victoria total posible en Ucrania. El conflicto terminará eventualmente en algún tipo de negociación donde ambos lados tendrán que aceptar algo menos que sus objetivos máximos. Cuanto antes aceptemos esto y trabajemos hacia ese resultado, menos personas morirán innecesariamente. Segundo, debemos reconocer que el autoritarismo está resurgiendo globalmente no por conspiración del mal, sino porque las democracias liberales están fallando en proporcionar lo que sus ciudadanos necesitan: seguridad económica, identidad estable, sentido de propósito, y hasta que no abordemos estas necesidades, el autoritarismo seguirá atrayendo apoyo. Tercero, debemos aceptar que el riesgo de guerra nuclear es real y creciente, que no podemos confiar en que la racionalidad prevalecerá automáticamente, que necesitamos desesperadamente nuevos tratados de control de armas, nuevos canales de comunicación entre potencias nucleares, nuevos mecanismos para prevenir escalada accidental. Cuarto, debemos reconocer que las instituciones religiosas que promueven interpretaciones apocalípticas están activamente empeorando la situación. Están haciendo más difícil resolver conflictos pragmáticamente. Están movilizando millones de personas hacia posturas que aumentan el riesgo de catástrofe. Pero ¿quién escuchará este mensaje spinozista de racionalidad tranquila en medio de crisis que genera pánico? ¿Quién renunciará a consuelos de certeza religiosa para abrazar incertidumbre racional? La respuesta honesta es: pocos, muy pocos, porque la mayoría de las personas no pueden tolerar vivir sin las ilusiones que la religión proporciona, sin la promesa de justicia final, sin la seguridad de plan divino, sin la esperanza de inmortalidad personal. Spinoza sabía esto. Por eso escribió sus obras filosóficas más radicales en latín para audiencia educada limitada. Por eso fue tan cuidadoso en distinguir entre filosofía para aquellos capaces de comprensión racional y religión como necesaria para gobernar masas que requieren motivación mediante miedo y esperanza. Esta es la parte de su pensamiento que resulta más incómoda para lectores modernos democráticos. Parece elitista, parece resignado a que la mayoría permanecerá en ignorancia mientras pocos alcanzan entendimiento. Pero quizás estaba siendo simplemente realista sobre las limitaciones de naturaleza humana. Quizás reconocía que no todos tienen tiempo, educación, inclinación o capacidad para el trabajo riguroso de pensamiento crítico que la filosofía requiere, que la mayoría necesitará siempre narrativas simples, autoridades confiables, certezas reconfortantes, que intentar forzar racionalismo filosófico sobre todos puede ser tan destructivo como imponer dogma religioso. Lo que podemos esperar razonablemente es expandir gradualmente el círculo de aquellos capaces de pensamiento crítico, crear condiciones sociales donde más personas tengan acceso a educación que desarrolle estas capacidades, construir instituciones que valoren razón sobre fe, evidencia sobre autoridad, preguntas sobre respuestas fijas. Esto es trabajo de generaciones, no de momento único apocalíptico. Requiere paciencia, compromiso con mejora incremental, aceptación de que el progreso es posible pero no garantizado, que cada generación debe hacer el trabajo de nuevo, que no hay solución permanente a problemas humanos persistentes. La verdad que Spinoza descubrió y que intentó comunicar, a pesar de todos los peligros, es que somos libres en la medida
en que comprendemos las causas que nos determinan, que la libertad no es capacidad mágica de actuar sin ser determinados, sino la experiencia de actuar desde comprensión, en lugar de desde pasiones ciegas, que la felicidad no viene de obtener lo que deseamos, sino de desear lo que es necesario, de amar la realidad tal como es, en lugar de resentirla por no conformarse a nuestras fantasías. Aplicado al momento presente, esto significa aceptar que Trump es Trump, que Putin es Putin, que Zelensky es Zelensky, que el conflicto en Ucrania es lo que es, no lo que querríamos que fuera, no lo que profecías antiguas dijeron que sería, sino simplemente el resultado de causas complejas operando según su naturaleza necesaria. Esta aceptación no es resignación, es condición para acción efectiva, porque solo cuando vemos claramente lo que es, podemos identificar qué podría ser cambiado y cómo. Las narrativas apocalípticas religiosas impiden esta claridad porque constantemente interpretan eventos presentes según patrones proféticos pasados, buscando correspondencias simbólicas en lugar de comprender causas materiales, identificando anticristos y falsos profetas, en lugar de analizar intereses y estrategias, esperando intervención divina en lugar de asumir responsabilidad humana. Por esto Spinoza dedicó tanto esfuerzo a demostrar que las profecías no son predicciones del futuro, sino expresiones de imaginación humana producida bajo condiciones específicas. Por esto insistió tanto en que los milagros no violan leyes naturales, sino que son malentendidos de procesos naturales o exageraciones literarias. Por esto argumentó tan vigorosamente que Dios no es ser personal con plan, es sino la totalidad de la naturaleza operando según leyes eternas. Todo esto fue para liberarnos de las cadenas de pensamiento mágico que nos impiden ver y actuar efectivamente sobre el mundo real. Pero ¿puede esta liberación ocurrir a nivel colectivo o solo individual? ¿Puede una sociedad entera abrazar perspectiva espinosista o solo individuos excepcionales pueden alcanzarla? La historia sugiere que transformaciones radicales de visión del mundo son posibles, pero requieren tiempo y condiciones específicas. La transición de cosmología medieval geocéntrica a cosmología moderna heliocéntrica tomó más de un siglo y medio. Enfrentó resistencia feroz de autoridades religiosas, requirió múltiples generaciones de científicos construyendo evidencia acumulativa. La transición de monarquía divina a democracia moderna también tomó siglos, múltiples revoluciones, incontables experimentos fallidos, refinamiento gradual de instituciones. La transición de visión religiosa del mundo a visión científico-secular está todavía en proceso, incompleta, contestada, con grandes poblaciones rechazándola completamente o aceptándola solo parcialmente. Spinoza no vivió para ver el impacto completo de sus ideas. Murió relativamente joven, a los 44 años. Había publicado solo una obra durante su vida bajo pseudónimo. Su obra maestra, Ética, fue publicada póstumamente e inmediatamente prohibida. Pero sus ideas sobrevivieron. Circularon en manuscrito entre pensadores clandestinos, influenciaron la Ilustración, aunque a menudo sin crédito explícito, porque asociación con Spinoza seguía siendo peligrosa. Gradualmente transformaron cómo las personas educadas pensaban sobre religión, sobre política, sobre ética, sobre naturaleza de realidad. Este es el patrón de cómo ideas radicales realmente cambian el mundo. No a través de conversión instantánea de masas, sino a través de influencia gradual sobre pensadores que influencian otros pensadores que eventualmente transforman el ambiente intelectual general, de tal manera que lo que antes era herético radical se vuelve sentido común. Aplicado a nuestro contexto,
Esto significa que no debemos esperar que interpretaciones espinosistas de eventos políticos contemporáneos desplacen inmediatamente narrativas apocalípticas religiosas. Esas narrativas son demasiado poderosas, demasiado enraizadas emocionalmente, proporcionan demasiado consuelo psicológico para ser fácilmente abandonadas. Pero podemos esperar plantar semillas de duda. Podemos ofrecer perspectivas alternativas a aquellos abiertos a considerarlas. Podemos demostrar que es posible vivir significativamente sin necesidad de profecías apocalípticas. Podemos construir gradualmente cultura de pensamiento crítico que haga más difícil para demagogos y líderes religiosos manipular miedos colectivos. Este es trabajo lento, frustrante, a menudo aparentemente inútil, pero es el único trabajo que realmente importa si queremos aumentar la cantidad de libertad y felicidad humanas en el mundo. La verdad final, la revelación apocalíptica definitiva que Spinoza nos ofrece, es que no hay revelación final. No hay momento último donde todo será resuelto. No hay segundo advenimiento que arreglará todo lo que está roto. No hay juicio final que vindicará a justos y castigará a malvados. Solo hay el flujo eterno de la naturaleza produciendo innumerables formas, algunas de las cuales son conscientes de sí mismas y pueden comprender algo de las leyes que las gobiernan. Y esa comprensión es nuestra única salvación. No salvación de condición mortal, sino salvación de la ignorancia y las pasiones desordenadas que nos hacen miserables incluso mientras vivimos. Trump pasará, Putin pasará, Zelensky pasará. El conflicto en Ucrania será eventualmente resuelto de una manera u otra o continuará hasta que el agotamiento fuerce resolución, nuevas crisis emergerán, nuevos líderes serán elevados y caerán, y cada generación repetirá el error de creer que su crisis es única, que sus líderes son excepcionalmente malvados o excepcionalmente virtuosos, que su momento es el momento final. Pero aquellos que han abrazado la perspectiva espinosista, aquellos que han hecho el trabajo doloroso de liberarse de ilusiones reconfortantes, verán estos patrones repetirse, verán cómo cada crisis es interpretada apocalípticamente por aquellos que necesitan desesperadamente que su sufrimiento tenga significado cósmico, y permanecerán tranquilos, no porque no les importen, sino porque entienden que el pánico no ayuda, que las interpretaciones apocalípticas empeoran las situaciones al eliminar posibilidades de soluciones racionales, que la única contribución útil que pueden hacer es mantener compromiso con verdad, con análisis sobrio de causas y efectos, con resistencia a narrativas simplificadas que distorsionan realidad en formas que sirven intereses de poderosos. Esta es la herencia de Spinoza para nosotros. No consuelo, sino claridad, no certeza, sino comprensión de por qué la certeza es imposible y por qué está bien. No promesas de salvación, sino demostración de que no necesitamos ser salvados, sino solo liberados de las cadenas de ignorancia que nos mantienen en servidumbre. Las instituciones religiosas continuarán resistiendo este mensaje, porque amenaza su existencia misma. Los líderes políticos continuarán resistiéndolo, porque prefieren poblaciones que pueden ser manipuladas mediante miedo y esperanza, sobre poblaciones que piensan críticamente. Las masas continuarán resistiéndolo porque renunciar a ilusiones reconfortantes requiere coraje que pocos poseen. Pero la verdad permanece verdad independientemente de cuántos la rechacen. Las leyes naturales operan necesariamente independientemente de si las comprendemos, y aquellos que eligen el camino difícil de comprensión sobre el camino fácil de fe descubrirán que Spinoza tenía razón. Hay dicha, beatitudo, en simplemente ver claramente, en comprender cómo uno está conectado con la totalidad del ser, en aceptar lo que es necesario mientras se trabaja para cambiar lo que es contingente.
Los tres reyes de nuestra profecía moderna no traen oro, incienso y mirra, sino guerra, propaganda y narrativas apocalípticas. No están siguiendo estrella hacia Salvador, sino sus propias ambiciones hacia destinos inciertos. No son ni héroes ni villanos en drama cósmico, sino simplemente humanos, actuando según sus naturalezas limitadas en circunstancias que los producen y los limitan. Y nosotros, observando su danza peligrosa, podemos elegir interpretarla como cumplimiento de profecías antiguas y rendirnos a fatalismo que esa interpretación implica, o podemos elegir verla como lo que es. Otro momento en la historia interminable de conflictos humanos producidos por causas comprensibles, otro desafío que requiere no oración, sino pensamiento, no fe, sino razón, no sumisión, sino acción informada por comprensión clara de qué es posible y qué es necesario. La elección es nuestra, siempre ha sido nuestra, seguirá siendo nuestra, porque la libertad que Spinoza descubrió no es libertad de determinación, sino libertad en determinación. No es capacidad de escapar de las leyes naturales, sino capacidad de actuar según comprensión de esas leyes. No es independencia absoluta, sino interdependencia conscientemente reconocida y activamente abrazada. Y en un momento donde el riesgo de catástrofe global es real, pero no inevitable, donde las decisiones de líderes imperfectos tienen consecuencias potencialmente catastróficas pero no predeterminadas, donde el futuro permanece abierto, aunque no ilimitado. Esta libertad espinosista es exactamente lo que necesitamos. La libertad de ver claramente sin ilusiones, de actuar efectivamente según comprensión, de resistir narrativas que aumentan el miedo sin aumentar la claridad, de rechazar profecías que pretenden conocer lo incognoscible, de abrazar responsabilidad que viene con reconocer que no hay Dios que nos salvará de las consecuencias de nuestras propias acciones. Esta es la verdadera revelación, el verdadero apocalipsis, que dependemos completamente de nosotros mismos, que nuestras acciones importan precisamente porque no hay plan de respaldo divino, que la historia no tiene dirección garantizada, sino solo la dirección que le damos mediante nuestras elecciones colectivas, que el significado no se encuentra esperando ser descubierto en textos antiguos, sino que debe ser creado mediante vidas vividas según razón y compasión. Y si esta revelación es aterradora porque nos despoja de consuelos tradicionales, también es liberadora porque nos devuelve el poder que habíamos cedido a autoridades religiosas y políticas. Nos recuerda que somos nosotros quienes creamos el mundo mediante nuestras acciones, nosotros quienes decidimos si este momento será recordado como punto de inflexión hacia mayor sabiduría o como preludio de catástrofe autoinfligida. Spinoza no puede decirnos qué elegir, solo puede mostrarnos que estamos eligiendo, que siempre estamos eligiendo, que pretender que no tenemos elección es simplemente otra forma de evadir responsabilidad. Y en este llamado a aceptar responsabilidad total por nuestras vidas y nuestro mundo, sin recurso a explicaciones sobrenaturales, en este rechazo absoluto de todas las formas de escapismo metafísico, en esta insistencia implacable en que somos parte de la naturaleza sujeta a sus leyes, sin excepciones ni privilegios especiales, Spinoza permanece el hereje más radical, el pensador más peligroso para todos los sistemas de poder que dependen de mantener a las personas en estado de dependencia mediante cultivo de miedo e ignorancia. Y por esto su pensamiento es más relevante que nunca, más necesario que nunca, más urgente que nunca, porque si alguna vez necesitamos liberarnos de ilusiones que nos mantienen en servidumbre,
Si alguna vez necesitamos ver claramente más allá de propaganda y narrativas apocalípticas, si alguna vez necesitamos pensar por nosotros mismos en lugar de aceptar lo que autoridades nos dicen que pensemos, ese momento es ahora. Y ese pensador que puede guiarnos hacia esa libertad es el judío excomulgado de Ámsterdam, que se atrevió a decir que el emperador no tiene ropa, que las profecías no predicen el futuro, que Dios no es Rey celeste, sino la totalidad de la naturaleza, que somos libres no a pesar de ser determinados, sino precisamente porque comprendemos cómo somos determinados.